Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, estábamos la semana pasada hablando de el uso de funciones de densidad de probabilidad, en particular de la función de densidad de probabilidad normal y de la función de densidad de probabilidad normal estandarizada. En general lo que habíamos dicho era que teníamos una función en la cual dos parámetros daban la forma que tenía la distribución, que eran la media y la desviación estándar o la varianza. Y pues esta es una función cuyo dominio es todos los reales y que nosotros podemos utilizar para predecir probabilidades. El camino que se toma entonces normalmente es utilizar la denominada función de densidad de probabilidad normal estandarizada y a través de ella hacer cálculos a través de tablas, por ejemplo, que es el método clásico, para cualquier función de densidad de probabilidad normal. Pero debe existir la condición de que conozcamos la media de la distribución normal que queremos analizar y la varianza, cosa que es una limitante ya cuando veamos el análisis de datos reales. Pero en este caso, pues es interesante aprender a utilizar esta transformación entre la variable normal estandarizada z y cualquier variable normal. En general, pues lo que cuando uno hace esta transformada, gracias a las propiedades que tienen las funciones de densidad de probabilidad normales, entonces calcular la probabilidad ligada a un cierto valor de x va a ser equivalente a calcular la probabilidad ligada a un cierto valor de z de manera directa. Siendo así, entonces uno se vale de estas tablas para hacer sus cálculos. Habíamos visto algunos ejercicios, solo por repasar un poco, hagamos rápidamente un par de ejercicios adicionales. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer aquí el último ejercicio que aparece acá en el libro para valores de z. Entonces me pide calcular probabilidad entre menos 2,34 para z y 1,45. Entonces, para hacer ese cálculo, yo puedo recordar en un dibujo de esta función de densidad de probabilidad a qué me estoy refiriendo. A ver. Cuando me piden la probabilidad entre dos puntos, siempre recuerdo, uno, que el eje central, este es un eje de valores de z, que el eje central, el centro de la distribución, el eje de simetría, es la media, y la media está en z igual a 0. Y entonces, si yo tengo menos 2,34, pues tendré un valor por acá, que será este menos 2,34, y otro valor acá, que sería 1,45, 1,45, y esta notación lo que me quiere decir es, o en otras palabras, hay el área entre estos dos valores. Entonces, con una tabla, yo puedo hallar, por ejemplo, esta área desde menos infinito hasta 1,45 de la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, y eso es equivalente a decir probabilidad de que z sea menor o igual que 1,45, que es lo que usualmente encuentro en las tablas. Como bloqueada la pantalla es. Bueno, entonces, créanme que yo ya escribí 1,45, pero esta conexión está como lenta hoy. Entonces, en una tabla normal, cualquiera, que puedo fácilmente encontrar en Google,
entonces puedo leer directamente ese valor. Este es efectivamente para los valores de probabilidad acumulada, es decir, menos infinito hasta el valor que yo encuentro acá. Y entonces mi valor es 1,45. 1,45, que sería 0,92647. Esto es igual a 0,92647. 0,92647. A esa área, pues yo le puedo restar el área que hay desde menos infinito hasta el valor inferior. Entonces tengo que es equivalente a decir probabilidad de que z sea menor o igual que menos 234. Y esa es menos 234. Entonces, menos 234. 00964. 000964. Y entonces la probabilidad que yo tengo acá era desde menos 234 menor que z menor que 1,45 es igual a la resta de esos dos valores. Es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,45 menos probabilidad de que z sea menor o igual que menos 234. Igual o aproximadamente igual, porque esto es un cálculo aproximado, 0,92647 menos 00964, lo cual me da 3, 6 menos 3, 4 menos 6, 8, 5 menos 9, 6, y esto sería 1. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Estoy mal. 7 menos 4, 3. 4 menos 6, 8. Por así. Ah, es que aquí tengo una cifra de más. No, sí estoy bien. 6 menos 5, menos 9, 6. 1, 1 y 9. 0,91, 683. 0,91, 683. Y esa es la respuesta. Entonces, ese ejercicio pues ya lo practicamos la vez pasada, pero era bueno repasarlo. Veamos ahora el otro caso. El otro caso es cuando yo tengo un valor de probabilidad determinado y entonces me tengo que devolver y determinar a qué z puede tener ese valor de probabilidad. Entonces, otro ejemplo rápido. Veamos, por ejemplo, el primero que dice hallar el z, cuál es la probabilidad de que haya un z menor o igual que un z sub i, voy a escribir aquí, igual a 1,09. ¿Cuál sería ese valor de z en ese caso? Los escucho. ¿Existe un z cuya probabilidad sería igual a 1,09? No, porque la probabilidad es mayor que 1. Entonces, la solución a ese es que no existe un z sub i tal que haya esa propiedad. Entonces, aquí no hay z sub i. Entonces, no hay ningún valor. Otro ejemplo rápido es el segundo ejercicio en ese caso, que es cuánto debe ser el z para que la probabilidad sea 0,5. ¿Cuánto sería? 0,5 no. Sí. ¿Cuánto? 0, profe. El eje, la Ah, mitad, bueno. 0. 0.
Exactamente. En este caso, z sub i sería igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en 0, estoy justo en el centro de esta distribución que es simétrica. Y entonces ahí tengo un área de 0,5. Muy bien, esas son cuestiones rápidas. Ahora, por ejemplo, ¿cómo hallo este? Es un poco más complicado. Por ejemplo, hallar el z para este caso. Tengo probabilidad entre menos 1,24 menor o igual que un z menor o igual que este z sub i es igual a 0,8. Entonces, ¿cómo analizo, Creo que no está mostrando la pantalla. ¿cómo analizo este ejercicio? Nuevamente, mi recurso analítico es hacer el gráfico. Entonces, esto es 0. Este es un eje de valores de z. Y aquí lo que yo tengo es, yo puedo marcar este valor menos 1,24. Entonces, vamos a llamarlo z1, igual a menos 1,24. Y yo tengo que tener un z sub 2, que es mi incógnita, o zi, que no sé cuánto es. Y lo que sí sé es que aquí, esta área completa debe medir 0,8. Esta área igual a 0,8. Un método que se me ocurre que podemos utilizar es, bueno, esta área hasta acá yo la puedo conocer. Hasta aquí. Entonces yo puedo hallar probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,24. Esa la busco en una tabla. Menos 1,24. Que sería aquí 0, 1, 2, 3, 4. Y acá sería 0, 10, 7, 49. 0, 10, 7, 49. Entonces, en un ejercicio anterior, nosotros establecimos que la probabilidad de que yo esté, en este caso particular, voy a escribirlo aquí, probabilidad menos 1,24 menor o igual que z, Profe, estamos viendo el PDF. menor o igual que z, menor o igual que z sub i, sería igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que z sub i, menos el área que me queda. Es decir, esta sería el área desde menos infinito hasta z sub i, que es mi incógnita, y menos el área que sí conozco, que es probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,24. Entonces, de esta igualdad yo tengo dos valores que conozco, porque esto sé que vale 0,8 y esto sé que vale 0,10, 4, 7, 5. Por lo tanto, lo que quiere decir es que yo conozco esta probabilidad. Entonces la despejo. Entonces, probabilidad de que z sea menor o igual que el z sub i es igual a 0,8, en los mismos decimales que al otro, que tiene 5, más 0, 10, 4, 7, 5. Lo que da un total de 0, 90, 4, 7, 5. Entonces aquí tengo probabilidad de que z sea menor o igual que z sub i es igual a 0, 90,
475. Y bueno, ya esto es cuestión de buscar en la tabla qué me da esta probabilidad. Entonces, vamos a la tabla. Eso debe ser un número positivo por obligación. La probabilidad es mayor que 0,5. Y entonces 0,90475, más o menos aquí. Entre 1,3, entre 1,30 y 1,31. Entonces, Z sub I es aproximadamente, o puede ser el promedio, 1,305, por ejemplo. Pero eso es una aproximación. Realmente la interpolación habría que tomar el peso relativo de cada uno de estos dos valores. Pero con esto es suficiente. Entonces, así yo puedo determinar un Z que no conozco, incluso para un intervalo de valores de Z para los cuales sí conozca la probabilidad. ¿Preguntas? ¿Eso está claro? Ustedes hicieron entonces estos ejercicios sin ningún problema. Vamos a ver ahora cómo lidiamos. ¿Podría volver a explicar ese? Desde el comienzo. ¿Qué me dicen? Que el área entre estos dos valores, menos 1,24 y la incógnita, es igual a 0,8. Ese es mi dato inicial. Lo otro es que si yo dibujo esa área, entonces sabré que tengo aquí un límite Z sub I, que es mi incógnita, y otro límite que es menos 1,24. Y otro límite que es menos 1,24. Entonces, y esta área, como dije, este es el dato que yo conozco, que esta área entre esos dos valores es 0,8. O la probabilidad entre los dos valores es 0,8. ¿Yo qué puedo hallar directamente en una tabla? Este valor de área que está aquí, que es 0,10745, que sería el área acumulada hasta menos 1,24. O la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1,24. Ahora, esta expresión, así como hicimos en un ejemplo anterior, yo la puedo expresar en términos de las dos áreas que la componen. El área esta entre este punto y este otro punto, en realidad es equivalente al área desde menos infinito hasta este punto desconocido, menos el área desde menos infinito hasta este límite que sí conozco. Eso en términos de probabilidad es lo mismo que escribir que esto es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z sub I menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1,24. Y estos valores de probabilidad yo los conozco porque yo conozco el área encerrada entre los dos puntos, 0,8, y conozco el área menor o igual que menos 1,24. Entonces de ahí puedo despejar esta que es mi incógnita. ¿Cuánto es esta probabilidad? Entonces, al despejar, pues sumo 0,8 más 0,10475 y eso me da 0,90475. Lo último que me queda es plantear entonces esto en términos de probabilidades. Esto quiere decir que la probabilidad de Z menor o igual que Z sub I es igual a 0,90475, que era lo que yo había despejado de esta expresión. Una vez que haga eso, pues ya yo voy directamente a una tabla y lo que hago es leer en la tabla qué valor de Z sub I o qué valor de Z le corresponde el área de 0 o la probabilidad de 0,90475. Y eso en una tabla es aproximadamente 1,305. Esa es la metodología para resolver el ejercicio. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, veamos ahora qué pasa si yo tengo una función de densidad de probabilidad
normal cualquiera, para la cual en este caso yo tengo que conocer los valores de la media y la desviación estándar. Entonces, un ejemplo aquí de los mismos ejercicios del libro. Entonces, suponemos que X se distribuye de manera normal. X se distribuye de manera normal y conozco su media. Entonces, aquí la media es igual a 10. La media es igual a 10 y la desviación estándar es igual a 2. La desviación estándar es igual a 2. Esos son los datos que conozco, entonces me piden calcular una serie de probabilidades para esta variable. Entonces, ¿qué hacer? Tengo igual a 2. Entonces, hagamos, por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor que 2 y menor que 4. Por ejemplo, este sería este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo no dispongo de, como dije, yo no voy a disponer de tablas para todas las funciones de densidad de probabilidad normal que se encuentran en la literatura. Entonces, lo que yo tengo que tener es una manera de calcularlo con la función de densidad de probabilidad normal estandarizada. Para eso, el primer paso que debo hacer es transformar X, los valores de X, en valores de Z. Entonces, para ello, yo dispongo de la siguiente transformada. Z es igual a X menos la media de la función normal de esta variable X sobre la desviación estándar. Entonces, aquí yo tengo dos valores. Tengo 2 y tengo 4. Entonces, tengo que calcular un Z sub 1 y un Z sub 2. Entonces, el Z sub 1 es igual a 2 menos 10 sobre 2, que es igual a menos 8 medios, es decir, es igual a menos 4. Necesito un Z sub 2, que sería igual al límite superior, X sub 2 menos la media sobre sigma, sobre la desviación estándar, que es igual a 4 menos 10 sobre 2, eso es igual a menos 6 sobre 2 menos 3. Entonces, ya tengo los valores correspondientes de Z. Yo sé por propiedades de estas funciones, entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, menor que 2 y menor que 4, será igual a la probabilidad de que Z sea menor que menos 4 y menor que menos 3. Y esto, pues, es equivalente aquí. En el gráfico de X, por ejemplo, en el gráfico de X, el punto central, la media, es igual a 10. Y entonces, miremos que para X, 2 y 4 son valores que están por acá. Entonces, esto sería 2, por ejemplo. Esto es X1 igual a 2. Y 4 puede ser aquí. X2 es igual a 4. Entonces, lo que me están pidiendo para esa función es esta área. Y esa área es equivalente, después de transformar la variable,
en hallarla para una función normal estandarizada, donde ya el eje no es, el centro no es 10, sino que es 0. Y acá yo lo que tengo es que esto es menos 4 y menos 3. Entonces esto aquí, Z1 igual a menos 4. Y supongamos que es aquí, esto es Z2 igual a menos 3. Entonces, lo que se está estableciendo es que esta área que está aquí, para los valores de Z, es la misma que está acá para los valores de X. La misma. Entonces, esa es la propiedad que a mí me permite hacer hacer ese cálculo solo con este valor de Z. Entonces, esta otra pues ya la hallamos como siempre la hallamos. Entonces vamos a dejar que ustedes la hallen porque ya esa se supone que la trabajaron. Entonces, más o menos yo diría que máximo 7 minutos para hacer esa actividad y anotan su respuesta en el chat. Entonces los dejo resolver ese pequeño problema. Voy a anotarles aquí el problema original. 2 menor que X menor que 4. Igual a 4. Listo. Bueno, veamos la solución. A ver cómo les fue. Entonces, teníamos que tengo que hallar la probabilidad de que Z, bueno, no Z sub 1. Profe, no está mostrando la pantalla. Ya les muestro. Gracias. Entonces tenía probabilidad entre menos 4, menor que Z, menor que menos 3. Esto es igual a probabilidad de que Z sea menor que menos 3 menos probabilidad de que Z sea menor que menos 4. Y esto es aproximadamente igual a, en una tabla, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3 es esto, menos 3. Menos 3, 0, 0, 135, 0, 0, 0, 135, menos la de menos 4, bueno, no está aquí, de hecho quedan menos 3.9, vamos a asumir la 3.99, que es el extremo de esta tabla, es 0.00003, eso es aproximadamente 0.00132. Y esa es la respuesta. Por lo tanto, volviendo a mi pregunta original, la probabilidad de encontrar un X entre 2 y 4 con la distribución que tengo es 0.00132. Y eso es todo. Veamos el otro tipo de ejercicio que me puede a mí aparecer en una situación de estas. Entonces, hallar un valor de X que cumpla una relación. Entonces, por ejemplo, aquí tomaremos como ilustración probabilidad de que X sea mayor que un X sub I
igual a 0,95. Entonces, hallar X. 0,95. Entonces, en un dibujo, esto quiere decir que tengo un valor de X sub I este eje para esta distribución de la variable X, este es igual a 10. X igual a 10. Entonces, yo sé que después de 10, esto es 0,5. Por lo tanto, antes de 10 es que... Profe, no estamos viendo la pantalla. Entonces, yo sé que después de 10, esta probabilidad es 0,5. Por lo tanto, el valor que estoy buscando, pues debería ser menor que 10. Entonces, aquí tengo cualquier valor X sub I. Vamos a suponer que es este. Y este X sub I es el valor, pues, que no conozco, pero sé que esta probabilidad hacia adelante, esta área que está acá, es 0,95, que es esto que me pide. Por lo tanto, pues hay varios caminos. Ahora haciendo este dibujo a mí se me ocurre, bueno, listo, entonces, así como yo tengo esta, yo tengo también que la probabilidad de que X sea menor que X sub I, pues será igual a 1 menos 0,95. Lo que quiere decir que, y esto es igual a 0,05. Entonces, esto quiere decir que la probabilidad de que X sea menor que X sub I es igual a 0,05. Yo sé que debe existir, entonces, yo sé que esto tiene su equivalente en que hay un Z menor que Z sub I que tiene la misma probabilidad. 0,05. Siendo así, entonces voy a buscar en una tabla de esta función de distribución de probabilidad, una tabla que sea una de la función de densidad de probabilidad normal estandarizada, cuánto sería el Z sub I. Entonces, Z sub I con una probabilidad de 0,05. 0,05. 0,05. Este es el que está como más cercano. O este está más cercano. Vamos a tomar ese como aproximación. 0,494. Entonces, eso sería menos 2,58. Menos 2,58. Z sub I es igual a menos 2,58. Listo. Ahora, yo para hallar X sub I lo que tengo que hacer es devolverme en la equivalencia entre los dos valores. Z sub I es igual a X sub I menos la media de la función de densidad de probabilidad de X, perdón, sobre la desviación estándar. Entonces, aquí pues lo que sé es que Z sub I por la desviación estándar más la media es igual a X sub I. Y entonces, ya reemplazo mis valores. Esto es menos 2,58 menos 2,58 por 2 más 10. Y esto es 258 por 2. 58 por 2 da 116.
5.16 menos 5.16 más 10. Entonces eso da que x sub i es aproximadamente 4.84. Y así puedo hallarlo. Vamos a verificar si se entendió bien el ejercicio y ustedes entonces realizan este que está aquí, el que sigue. Tienen otra vez 10 minutos para hacer el cálculo que corresponde. Responden por el chat. Profe, qué pena, puede poner el tablero y me entre una cosa, profe. ¿Qué puede subir un poquito desde la pantalla? No, para el otro lado. Ahí, profe, gracias. Bueno. Bueno, veamos cómo resolvemos el asunto. Entonces, ese ejercicio dice que hay un X menor o igual que X mayúscula, no el X sub I, como hemos hecho antes, para que no se confundan las cosas. A ver. Entonces, entre ese valor y 10, la probabilidad es de 0,2. Entonces, nuevamente, un dibujo para guiarme de dónde debo estar ubicado. Entonces, para esta distribución normal, X igual a 10 es el centro, porque esa es la media. Y la probabilidad es 0,2, la que me están diciendo. Entonces es una probabilidad que es menor que 0,5, que sería la probabilidad hasta el valor de X igual a 10. Teniendo en cuenta esa situación, pues aquí el X sub I que me piden seguramente ha de ser un valor que está por aquí en alguna parte. Y esta probabilidad que está entre 10, de hecho coincidencialmente esto es 10, entre 10 y ese valor X sub I es igual a 0,2. Entonces, ¿cómo se puede proceder? Bueno, esto es equivalente, o esa área que yo tengo ahí, es equivalente a que yo tenga acá un par de valores de Z con probabilidad de 0,2. Los Zetas no necesariamente, es decir, este X igual a 10, pues como ustedes saben, no es lo mismo que este centro que está acá en esta distribución. Es decir, esto no sería en principio igual a 0. Ahora veremos si sí o si no. Pero entonces ha de haber un Z ahí y otro Z sub I. Y esa área entre las dos, pues
Yo voy a borrarlo aquí mientras tanto. Y esa área entre los dos, entre este Z sub I, que no conozco, y este Z sub 2, esta área ha de ser 0,2. Pero claro, si yo hago que Z sub 2 es igual a 10 menos la media de X sobre la desviación estándar de X, pues efectivamente este Z sub 2 sí es 0. Pero esto es porque ya lo calculé. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para determinar el Z sub I, bueno, es calcular el área o determinar cuánto es el área, cuánto es el valor de este Z sub I que da el área, que es menos 0,05, que sería hasta Z sub 2 igual a 0, menos esta área que está acá. Entonces, yo tengo que si esta área de aquí es 0,2, esta, o sea, la probabilidad esta es 0,2, pues esta ha de ser 0,3 directamente, porque toda debe medir 0,5 hasta el centro. Entonces, yo sé que probabilidad de que Z sea menor o igual o menor que Z sub I es igual a 0,3. Por lo tanto, ya sé cuánto, o puedo saber cuánto es Z sub I en una tabla. Entonces, Z sub I sería aproximadamente igual a, necesito hallar un área de 0,3. Eso va a dar un valor negativo, porque es menor que 0,5. Entonces, 0,3 por aquí, 0,28, 0... Este es el más parecido. Eso es menos 0,53 aproximadamente. Menos 0,53. Por lo tanto, entonces, yo tengo la siguiente igualdad. Menos 0,53 es igual al X sub I que estoy buscando, menos la media de la distribución normal que estoy analizando sobre la desviación estándar. Entonces, de aquí despejo y nuevamente menos 0,53 por 2 más 10 es igual a X sub I. Igual a X sub I. Entonces, esto es 1.06. 10 menos 1.06 es 8.94. Por lo tanto, X sub I es igual a 8.94. ¿Listo? Profe, ¿puedes subir un momentico, por favor? ¿A dónde? Ahí. Baje. Un poquito más abajo. Sí, profe, si digamos Z sub I, perdón, si Z es 0, que sería igual a 0,5. 2. O sea, el límite superior. Por eso. Pero si, pues yo sé que la probabilidad de que esté entre X sub 1 y 10 es 0,2. Y pues yo lo paso a Z, yo sé que Z va a ser 0, ¿sí? El primero, si yo paso el 10 a Z, pues yo sé que va a ser 0. El Z va a ser 0, sí. Ajá. Y pues el valor de Z en 0 en la tabla es 0,5. Entonces, a ese 0,2 yo no le tendría que restar el 0,5. Sí, pero sí, al 0,5 le restas el 0,2, no al revés. Porque si le restas al 0,2, 0,5, pues te da menos 0,3. Pues, profe, es que yo lo hice así porque pues se supone que yo tengo el valor de 0,2 y le resto el de P de Z. Pero ¿dónde vas a encontrar una probabilidad negativa? Recuerda que esas áreas que... Pues la probabilidad no me da negativa. O sea, si yo busco el X me da un valor positivo. No, porque tú en la tabla no tienes para X. Por eso, o sea, lo que yo me refiero es que yo tengo el 0,2 y le quito el 0,5. ¿Por qué le quito el 0,5? ¿Qué Porque yo pasa? 0,2 menos 0,5, ¿cuánto es? menos 0.
0,3. 3, Entonces, ajá. es una probabilidad negativa. ¿Tiene sentido? No puede ser una probabilidad negativa. Mm, Eso es lo que te estoy tratando de decir. ok, Si tú a 0,2 le quitas 0,5, vas a tener menos 0,3. Y eso no está en ninguna tabla, porque no ok. existen probabilidades negativas. Lo que tienes que hacer es lo contrario. A 0,5, que es el área o la probabilidad que va hasta el punto central, le vas a restar 0,2. Y esa pues te va a dar 0,3, que es la probabilidad que te queda después del límite inferior del intervalo. ¿Ahora sí? ¿O ahora quedaste confundida? Sí, pues lo vi de otra manera que queda como más fácil, pero sí, ya entendí, gracias. Pues sí, no sé con qué razonamiento hiciste, pero si tu razonamiento implica valores de probabilidad negativa, pues no lo puedes, por ahí No, no. sí, profe, sino que, o sea, yo lo hice, pero me acabo de dar cuenta que pues como el P de Z menos, el P de Z entre Z sub 1, bueno, Z sub I, lo que sea, pues es negativo, entonces cuando lo paso tiene que quedar positivo. Entonces ahí está como que el error, ya vi, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, es que yo no entiendo muy bien cómo se halla el 0,3, o sea, de dónde salió, por qué. Vuelvo a insistir. En este dibujo, bueno, lo primero, yo lo puedo hacer paso por paso. Entonces, yo acá tengo un valor Z sub 2, que es el que corresponde al límite superior. Y tengo un valor Z sub I, o Z sub 1, que es el que yo no conozco. En realidad el que yo no conozco es este. ¿Por qué este sí lo conozco? Porque este Z sub 2 es igual a X sub 2 menos la media sobre la desviación estándar. Del enunciado del problema, yo sé que X sub 2, pues esto es X sub 2. Esto es X sub 2 y este X sub I, pues yo lo puedo llamar X sub 1 si quiero. Entonces, este X sub 2 es igual a 10. Pues yo lo puedo reemplazar aquí. Z sub 2 es igual a 10, la media es 10 sobre 2. 10 menos 10, pues da 0. Pues ya yo sé que este valor aquí es 0. Entonces, puedo volver a dibujar. Yo puedo dibujar las veces que yo quiera. Con tal de que yo desarrolle esto conceptualmente, con una coherencia conceptual, yo puedo repetir esto hasta que realmente ya al final pues tenga tanta práctica que no necesite dibujar. Entonces, vamos a dibujarlo de nuevo. Hallamos que Z sub 2 es 0, es decir, este valor aquí, Z sub 2 es igual a 0, que coincidencialmente pues es la media de una distribución normal estandarizada, que es 0. Y para el límite este, que es mi incógnita, pues yo tendré un Z sub I que realmente no sé cuál es. Pero ¿qué cosa sí sé? Que esta área que está aquí, esta, entre 0, o entre Z sub I y 0, es 0,2. Eso, decir el área es lo mismo que decir que yo tengo una probabilidad entre Z sub I menor que Z y 0, que es igual a 0,2. Entonces, estas funciones de densidad probabilidad, cuando llego al eje de simetría, toda el área que va desde menos infinito, o la probabilidad que va desde menos infinito hasta 0, en el caso de la normal estandarizada, eso es igual a 0,5. Por lo tanto, toda esta área, toda, es 0,5. Eso sería probabilidad de que Z sea menor que 0, es ese valor 0,5. Por lo tanto, pues, por simple subtracción, yo puedo saber cuánto es esta área que está aquí hasta Z sub I. Porque sería 0,5, que es el total, menos 0,2. Entonces, esta probabilidad
de que z sea menor que z sub i es igual a la probabilidad de que z sea menor que 0 menos la probabilidad entre z sub i y 0. Esto es otra manera de escribir lo mismo que ya habíamos escrito antes, realmente. Solo que allá partíamos de que esto estaba del otro lado de la igualdad. Entonces, esta es 0,5 menos 0,2, lo que da 0,3. Entonces ya yo sé que este valor es 0,3. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando usted estaba hallando al inicio el z sub 2, que era el x sub 2 menos la media, esa media de 10, ¿de dónde sale, profe? No entendí De muy los bien. datos del ejercicio. Dijimos que para esta variable x, la media era 10 y la desviación estándar era 2. No la hemos cambiado. Ah, listo, profe, gracias. ¿Algo más? Ahora sí quedó claro quién hizo la pregunta. Sí, profe, sí, quedó claro, gracias. Listo. Entonces, pues hay más ejercicios, pero yo creo que hay suficiente ilustración para que ustedes se defiendan solos. Para cerrar este tema, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, tomemos uno de estos, por ejemplo, el 1, que es el que está enseguida, y analicemos el enunciado y veamos si con esto que hacíamos nosotros podemos resolverlo. Primero dice, considerando una distribución normal, resuelva los siguientes ejercicios. Entonces, esto quiere decir que hay una normal con una media y una desviación estándar, o una varianza en este caso. Pero aquí no me están diciendo todavía cuáles son, porque este es para todo el enunciado, para todos los problemas. Entonces, simplemente me dicen, yo tengo que lo que sea que vaya a analizar aquí, yo lo puedo describir con una función de densidad de probabilidad normal que tiene una media y una varianza respectivas. Entonces, dice, la resistencia a la tensión del papel se modela con una distribución normal, con una media de 16 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, quiere decir, para este problema, la media bueno, dejémoslo como estaba. Este valor acá es de 16. Y la desviación estándar, o sea, esto sería la raíz de 16. Quiere decir que esto sería 0,4. ¿Sí ven? Porque esta es la desviación estándar. Entonces, si es eso, desviación, es al cuadrado, perdón. 16 al cuadrado. Saquemos la cuenta por acá. 16 al cuadrado. Más bien, o 2.56. Entonces, corrijo acá. Esto es aquí en esta notación, entonces esto es 2,56 porque acá va en la varianza. Entonces, esta es la función de densidad de probabilidad de estos datos, o del problema de esta variable que está acá, la resistencia a la tensión del papel. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia a la tensión de una muestra sea menor que 23? Entonces, este valor que está acá sería mi X sub I. X sub I. Este sería mi X sub I. Lo otro clave del ejercicio
es que me están preguntando por que sea menor. Menor. Entonces, esta es la primera pregunta. Respondamos la primera pregunta. Entonces, lo primero que hay que hacer con este tipo de enunciados es formularlos en términos de matemáticos como hicimos antes. Entonces, yo tengo que lo que me pregunta es que tenga la probabilidad de que tenga un X menor que 23. Cuando la media es igual a 16 y la desviación estándar es igual a 1,6. No, la media es 16, sí. Listo. Entonces, este es el problema formulado matemáticamente. ¿Cómo lo vamos a resolver? De la misma manera que resolvimos antes. Usando una transformación de X, vamos a transformar X en Z. Vamos a hallar la probabilidad que le corresponde a Z y esa misma es la probabilidad que le corresponde a X, que es la pregunta. La pregunta es sobre la probabilidad. Entonces, lo primero, transformar. Z es igual. Z sub I. Z sub I, el valor particular, es igual a X sub I menos la media de la distribución de X sobre la desviación estándar de la distribución de X. Esto es igual a 23 menos 16 sobre 1,6. Y esto es igual a 7 sobre 1,6. 4,375. 4,375. Entonces, con este valor, yo tengo que hallar la probabilidad de que Z sea menor que 4,375 y esa es la misma que la probabilidad de que X sea menor que 23. Solo que esta yo no la encuentro en una tabla, mientras que esta sí. Entonces, con la tabla buscamos 4,375 aproximadamente. Entonces, es un valor de probabilidad mayor que 0,5 y de hecho es bastante grande porque esta tabla va hasta 3,9. Entonces, aquí no está ese valor. O sea, con esta tabla, pues no puedo determinarlo con exactitud. Lo que puedo saber es que al máximo que está acá, que es 4, eso es realmente es mayor, bueno, o que es aproximadamente 0,9999, con varios 9 aquí, 0,997. Algo similar. Y esa es la respuesta, 0 aproximadamente. Un valor así, casi 1, pero nunca va a ser 1. Esa es la cuestión. Valor Profe, de... pregunta, ¿Sí? profe, una pregunta, ¿la desviación estándar no era 2,56 o era 1,6? No, era 1,6 según el enunciado. Verifiquemos. Desviación estándar de 1. Nosotros en el paréntesis pusimos 16,56. Ah, porque la notación acá es que cuando se usa esta notación, se usa la varianza, no la desviación estándar. Listo, profe, qué pena. Entonces, por eso acá se escribe con el cuadrado de este numerito. Listo. Eso es. Respondamos la segunda pregunta para cerrar el tema. Entonces dice, segunda pregunta, si las especificaciones requieren que la resistencia a la tensión exceda 14,5, ¿qué proporción de las muestras se desecha? Entonces, nuevamente aquí la cuestión, lo complicado es saber interpretar el enunciado.
Para ello, pues lo más cómodo es primero, bueno, este valor numérico a qué corresponde. Dice, si las especificaciones requieren que la resistencia exceda 14.5, entonces yo sé que esa es mi variable, por lo tanto, este sería el X sub I, 14.5. 14.5. Entonces voy a volver acá antes de contestar la pregunta. Vamos a ver. Entonces dice, si la condición es que si las especificaciones requieren que la resistencia a la tensión exceda 14.5, la pregunta es ¿qué proporción de las muestras se desecha? Esta pregunta realmente lo que me quiere decir es cuál es la probabilidad de esto traduciría en cuál es la probabilidad de encontrar X sub I menor que 14.5 o 14,5 como está escrito ahí. Esa es la traducción de eso en términos matemáticos para que yo lo pueda resolver allá con lo que hemos visto. Pues veámoslo. Entonces, la pregunta traducida es ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 14.5? Y bueno, ya esto ya ustedes lo saben calcular. Realmente ahí la cuestión es cómo resolver, cómo traducir la pregunta. Resolvámoslo para terminar. Entonces, aquí vuelvo y ya hay un Z sub I. Z sub I sería 14.5 menos la media, que la media aquí es 16, menos 16 sobre 1.6. Esto da un valor negativo. Entonces es menos 1.5 sobre 1.6. Aproximadamente pues 0.9375 menos 0.9375. Entonces, esta pregunta que está aquí es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que Z sea menor que menos 0.9375 y ese valor en una tabla será aproximadamente menos 0.93, 0.90, 90, 91, 92, 93, 75, eso es más bien 0.94, entonces es 0.1730, 0.17.361 aproximadamente. Entonces quiere decir que ya traduciendo, pues voy a llamarlo respuesta ingenieril, la respuesta ingenieril o la del problema práctico que me hicieron es que se rechazan aproximadamente 17,4% de las piezas producidas. Y esa es una aplicación de esto ya para resolver problemas. ¿Cuándo se aplican este tipo de soluciones? Cuando yo, por ejemplo, en control de calidad, esto lo puedo aplicar. Pero, bueno, allá en la vida real, pues a ustedes se les pueden presentar otro tipo de distribuciones que no sean la normal. Pero la mecánica es la misma. Eso es la comparación que se hace para control de calidad, ese tipo de comparaciones. La idea es que ustedes desarrollen el resto de los ejercicios que están en el libro para que practiquen esta temática. ¿Preguntas?
Profe, ¿Sí? es que quería comentarle algo. Nosotros tuvimos, bueno, algunos de nosotros tuvimos una reunión el viernes acerca de lo del reto. Todos debían tener esa reunión, no algunos. Ujú. Bueno, todos, pero fue muy difícil como acordar y quedamos en que, Ah, pues los que iríamos, compartiríamos la información sí. dada. Ajá. Profe, la niña nos mandó a preguntar que cómo iba a ser la distribución de los grupos. Ella dijo que pues había mirado la cantidad de grupos, la cantidad de personas por grupos y dijo que los grupos se podían hacer de a 3 personas y nosotros le podíamos dar los nombres para ir creándolos, pero pues necesitábamos su aprobación. ¿Está bien? Sí. Ella es la que coordina esa actividad, ella es la auxiliar del curso y ella tiene a cargo coordinar esa actividad, así que si ella les propone eso, eso está bien. Ok. Entonces, pues supongo que al final del día le mandaríamos a usted un correo diciéndole A ella, a ella. a ella. Ah, ok. Ella es la coordinadora de la actividad. Entonces, a Ok. ella es que tienen que contactarla. Ok. ¿Listo? Si desean, me pueden poner en copia, pero ella es la que coordina esa actividad del experimento, del reto. Ok. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Y dónde aparece ese correo? Digamos, es que muchos de nosotros teníamos clase a esa hora y no pudimos estar en la reunión. ¿Dónde aparece? Ella, en Moodle, escríbanle. Ella está en Moodle, ella también está inscrita en Moodle, como si fuera el profesor. Ustedes le pueden escribir o me escriben a mí en Moodle y pues ella lo debe ver. A ella también le llegan los correos que anuncian ese tipo de cosas en Moodle, porque a mí me llegan. Esa reunión a mí me llegó. Los mensajes que ella les envió, a mí me llegaron. Entonces, de la misma manera, cuando ustedes escriben un mensaje así, pues a ella también le llega. Profe, una pregunta, y los que no pudimos asistir ese día, pues como dice la compañera, Tienen que porque teníamos clase y demás. tienen que acordar con ella otro horario para que ella repita la reunión y las instrucciones. Sin embargo, las instrucciones también deben estar por escrito. Bueno, ¿algo más? Listo. Igual yo le comentaré que ustedes hicieron estas preguntas y se las transmito a ella para que ella se encargue de resolvérselas con más detalle. O sea, cómo acuerdan una nueva reunión, si es necesario, para las instrucciones y demás. Lo último que hablé con ella al respecto de eso es que tienen plazo de 3 semanas para entregar el informe del experimento. Bueno, veamos algo que cierra el tema, de cierta manera, de las funciones de densidad de probabilidad y su aplicación, antes de que entremos ya a discutir otros aspectos que van a llevarnos finalmente al diseño de experimentos. Y es, Profe, qué pena. ¿sí? Con respecto al reto, o sea, ¿ya toca empezarlo a hacer y subirlo en 3 semanas? ¿O cómo así? Tienen 3 semanas para hacerlo. Si ustedes quieren dejarlo para el día anterior a que se les cumpla la fecha, yo creo que el informe no les quedaría muy bien. O sea, apenas ella hizo la reunión, el tiempo empezó a correr. Bueno, entonces, les decía, lo último que vamos a ver, antes de adentrarnos en otros aspectos de estadística inferencial que van a tocar directamente el diseño de experimentos, es cómo sé yo que mis datos, los datos que tenga de laboratorio o de la empresa, etcétera, o de una encuesta, se pueden modelar efectivamente, así como hicimos en este ejemplo, se pueden modelar con una distribución normal de probabilidad o una función de densidad de probabilidad normal. ¿Cómo lo sé? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo se sabe si los datos pueden modelarse con esta función? Entonces, hay una prueba muy sencilla para saber eso.
Entonces no vamos a entrar a detallar los fundamentos ni cuestiones teóricas profundas sobre la prueba. Vamos a creerla a la prueba y vamos a aplicarla cuando competa. Entonces, veamos los pasos. Primero, se ordenan los datos de menor a mayor. Es decir, yo tomo mis valores de X sub 1 o Y sub 1, como sea, X sub 2, X sub N, y los voy a ordenar de menor a mayor. Voy a hacer además un contador, es decir, un contador de datos. ¿Qué quiere decir? Que X sub 1 pues me va a dar 1, le voy a asignar 1 al X sub 2 o al que corresponda que esté ordenado, le asigno 2, luego 3, etcétera, hasta que llego a el dato N. Por otro lado, voy a determinar una probabilidad normal asociada con cada dato mediante la expresión. Entonces, esto aquí es el equivalente a calcular la probabilidad normal asociada con cada dato. Luego, como yo tengo esta probabilidad, voy a calcular el valor de Z. Entonces, ahora, una vez tenga la probabilidad, voy a calcular el valor de Z para cada probabilidad. Y aquí hay que tener en cuenta que el valor de Z lo estoy calculando para la probabilidad acumulada. Es decir, este cociente que yo tengo acá me va a representar la probabilidad acumulada. Y finalmente, el último paso de este procedimiento, que de verdad es muy sencillo, es graficar los valores de Z que yo obtuve en función de los valores de X de los datos originales. Entonces, si el supuesto de normalidad, es decir, esto es lo mismo que decir, si los datos siguen una función de densidad de probabilidad normal, entonces ese gráfico va a dar aproximadamente una línea recta. Y esos son 5 pasos muy sencillos para determinar si yo puedo modelar mis datos con una función de densidad de probabilidad normal. Veamos un ejemplo rápido, realmente. Pues voy a tomar un conjunto de datos, por ejemplo, estos que tengo acá. Bueno, no importa. Vamos a suponer estos datos. Estos no son muy convenientes. Vamos a buscarnos otros datos que hayan por aquí. A ver. Por aquí, tareas, por ejemplo, tareas. Pero aquí, no, aquí debería haber. Por aquí. Talleres, aquí debe haber. Por ejemplo, tomemos, a ver si este me sirve, el propio experimento que se hizo una vez de los granos de arroz, pero no, estos así no me sirven. Veamos a ver. Estos sí me sirven. Entonces, voy a tomar estos datos. Voy a pegarlos acá. Entonces, decía el algoritmo, número 1, ordene los datos de menor a mayor. Estos van a ser los YSUB.
los valores Y. Llamémoslo los Y sub I. Entonces, lo primero es ordenarlos de menor a mayor. Entonces, aquí en Excel, busco acá datos y le aplico este operador acá, esta función, ordenar de menor a mayor. Ahí están mis datos ordenados. Ahora voy a calcular, o voy a poner el contador, J. Entonces, 1, 2, y aquí es simplemente expandir, y ya sé que aquí tengo desde J igual a 1 hasta 66. 66 es claramente el número total de datos de la serie. Y luego voy a calcular la probabilidad para esos J. Entonces eso será igual a J menos 0,5 sobre el número total de datos. Y entonces esto es igual a este valor menos 0,5 sobre 66. Entonces voy a simplemente expandir esto y acá tengo mis valores de probabilidad. Ahora voy a calcular el Z correspondiente, es decir, los valores Z sub J, los valores de puntaje o de la variable normal estandarizada para estos valores de probabilidad que yo calculé para cada J. Entonces, para eso hay una función de Excel, eso no se puede hacer a mano. Aquí ya es necesariamente obligatorio usar Excel o algún software estadístico para hacer este cálculo. Entonces aquí voy a digitar this. Cuando yo digito esas tres letras, me salen todas las distribuciones estadísticas que Excel dispone, y son muchas. La que nos interesa es la normal estandarizada, esta. Devuelve la distribución normal estándar, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces aquí esta es la función madre, pero aquí me pide el valor de Z, que es el que yo quiero calcular. Por lo tanto, esta no es. Yo debo buscar es el inverso de esta distribución. Entonces, aquí aparece una que dice distri.nor.estan.im. Y es así. Esa me pide la probabilidad, que es lo que yo acabo de calcular. Entonces, selecciono la casilla y ahí tengo el valor de Z que corresponde. Voy a expandir esta fórmula y aquí tengo los valores de Z. Fíjense que al principio da menos 242,8 y al final da 242,8, porque esta cuestión es simétrica. Y listo, lo que queda es hacer el gráfico. Entonces selecciono este conjunto de datos. Bueno, vamos a insertarlo así sin más. Tiene que ser una gráfica de dispersión. Seleccionar datos, agrego, los valores X serán los valores de los datos y los valores Y serán los valores del puntaje Z. Y veamos qué obtuve. Obtuve esta curva. Esta curva, bueno, después se le pueden hacer arreglos estéticos, pero el problema es que esta curva, fíjense que ella tiene una porción aquí que podríamos llamar lineal, pero al último, el último conjunto de datos tiene un cambio de pendiente abrupto. Por lo tanto, si a mí me preguntan que si estos datos se pueden modelar con una función de densidad de probabilidad normal, pues la respuesta es que no, porque esta curva no debería tener esta desviación de acá. Otra manera de ver que ese comportamiento pues no corresponde a una función de densidad de probabilidad normal es haciendo un histograma Ash. Yo puedo complementar ese análisis. ¿Qué pasó? A ver. ¿Será que está fuera de servicio? A ver. Ya. Entonces, copio mis datos.
Y bueno, por aquí. Y hago este histograma. Aquí está. Entonces, veamos lo que teníamos. Fíjense que en esta materia, por eso es que a mí me gusta, porque lo que uno va haciendo, todo se va volviendo una herramienta más. Es decir, lo que nosotros habíamos visto en los histogramas no es algo perdido. ¿Qué vimos en la gráfica de normalidad? Esta gráfica se llama gráfica de normalidad. Vimos que hay una porción que es más o menos recta, que sería esta, pero que hay un grupo de datos que definitivamente hace que yo deba decir que una función de densidad de probabilidad normal no es adecuada para representar este grupo de datos. Si yo hago un histograma, lo que obtengo es esto. Entonces, fíjense que acá que yo tengo dos clústeres de datos, usando las palabras modernas. Usando el español de siempre, pues diremos dos grupos de datos. Y aquí se evidencian porque yo tengo este quiebre acá. Tengo como un grupo aquí y otro grupo acá. Por lo tanto, este histograma, junto con la prueba de normalidad que acabamos de decir, dice, si usted quiere modelar estos datos estadísticamente, no debe utilizar una función de densidad de probabilidad normal. ¿Cómo sería uno que sí puedo modelar? Bueno, yo aquí artificialmente vamos a cortar esto. Voy a recalcular esto. No serían 66, sino 43. Esto es solo para ilustrar cómo se ve si sí la cumple. Entonces, si ustedes ven hasta el dato 43, pues ya esto sí es una recta. Una recta decente. Es decir, no tiene que ser una recta perfecta, pero si uno ve que aquí si yo hago esto, pues esto es más o menos una recta. Y está bien. Y también podría, bueno, rápidamente aquí, antes de irnos, yo le doy una línea de tendencia que sea una recta. Y le digo el R, y es más o menos 0,96. O sea, también es una recta decente. Entonces, si es una recta decente, pues yo puedo representar esto por una función de densidad de probabilidad normal. Es más, ahora veamos cómo cambia el histograma. El histograma pues ya tiene cierto nivel de simetría mejor. Es decir, aunque yo tenga aquí como este morrito, pero ya esto se empieza a ver un poquito simétrico, etc. Claramente esto muestra que acá pues la recta no es perfecta, que es lo que yo tengo aquí. Fíjense, yo tengo unos que están por aquí así y otros por acá. Es decir, las dos gráficos son equivalentes, pero si mi criterio es que esto forme una recta decente, que esto aquí es una recta decente, pues yo acepto que claramente no es perfecto, pero es suficiente para decir, bueno, sí, lo podría modelar con una función de densidad de probabilidad normal. Con eso cerramos este tema, o esta unidad de las funciones de densidad de probabilidad. ¿Dónde lo acabamos de cerrar? Lo acabamos de cerrar en el punto en el que ya con datos reales vemos cómo yo podría modelarlos o qué necesito para poder modelar unos datos reales en función de una función de densidad de probabilidad normal. Y esa es la que vamos a estar utilizando en adelante. Entonces, lo que sigue es ya empezar a hacer predicciones sobre parámetros estadísticos con este tipo de función. Antes, comprobando que mis datos sí pueden modelarse con esta función. Bueno, muchachos, hora de cerrar el curso. Quedamos entonces para vernos el jueves. Les deseo un buen resto de día. Si tienen consultas, recuerden escribir por Moodle o escribirme al correo y en las horas de la tarde recibirán un mensaje
para conectarse vía Google Hangouts y resolver las dudas que les puedan surgir. Sí, voy a subir la clase. Normalmente tiendo a subirla antes de que